Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, gracias al hermano David, que compartió en el canal de Telegram un párrafo de esta reflexión que hoy vamos a ver, y de las cuales nosotros vamos a tratar de estudiar unos párrafos. Como siempre os digo, en la descripción encontraréis el enlace en la reflexión completa. Compartí un texto que tiene que ver con la última reflexión, ¿verdad? La que tratamos nosotros. Y como no creo en casualidades, pues por algo, ¿verdad? El Señor lo destacó. Como dije, la última reflexión, pues tampoco la ha visto mucha gente, lo que suele pasar últimamente, ¿no? Pero justo antes de venir a grabar, he visto un canal que yo llevo muchos años suscrito a él, y me puse a investigarlo un poquito y vi, y creo que tenía 172 vídeos y 15.000 seguidores. ¿Por qué llegué a este canal? Pues porque hace unos días atrás un hermano compartió un vídeo de aquel canal, ¿verdad? Y me ha traído la atención un tema que había en el canal de hace unos días. Es una traducción de un pastor de Estados Unidos, ¿verdad? Del inglés al español. Sobre todo se dedica a esto el propietario, el dueño del canal, ¿verdad? Un hermano. Hace traducciones del inglés al español, pero había un tema que decía, hecho como nosotros. Y me ha traído la atención este hecho, ¿no? Pero luego me hice una pregunta. Está hablando de Jesús, que era un ser humano, ¿verdad? Y vais a ver por el texto que vamos a ver hoy, ¿verdad? Digo, pero también está diciendo que la Trinidad es falsa. También está hablando de dónde se hizo la expiación. Y enseguida me di cuenta que en realidad ocurre lo que siempre os comento. Mucha gente se llena la boca de Jesucristo, pero al final resulta que están predicando al falso Jesucristo, ¿verdad? Aunque tiene muchas similitudes con la verdad, Satanás es muy astuto, ¿verdad? Y trata de confundirnos por todos los medios posibles. Y me di cuenta que los vídeos de aquel canal, pues todos tenían 2.500, 2.700, 3.000, 5.000, 6.000, ¿verdad? Y me refiero a los últimos, los más recientes, ya no me voy a los más antiguos, ¿no? Y digo, claro, parece ser verdad, pero no. Y enseguida me di cuenta que... No, y no me refiero al canal, no me refiero a la obra del hermano. El hermano pues puede ser todo lo honesto posible, ¿verdad? Pero me refería a los que predican, a los predicadores, ¿verdad? Enseguida vamos a ver quiénes son y vais a ver, o sea, vais a entender de por qué digo lo que digo, porque no es maldad, sino es una realidad. Los que quieran despertar, despertarán, y los que no quieren despertar, no despertarán. Bien, el tema que yo he escogido, que es del texto, dice, este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Y vamos a ver cómo lo niega la Odisea, ¿verdad? Vamos a entrar en la reflexión. Fijaos lo que dice. Es un texto de Patriarcas y Profetas, no os creáis. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque me leí Patriarcas y Profetas unas cuantas veces, no muchas, no quiero exagerar, pero unas pocas veces sí que me lo he leído. Pero claro, nunca lo he leído con la perspectiva que tengo ahora, ¿verdad? Y dice así, ese espiritismo moderno. Necesitamos estar muy atentos, porque enseguida os vais a dar cuenta que la Odisea lo que está practicando es espiritismo moderno. Me viene a reír, pero os lo digo, es esta risa tonta, porque parece ser, ¿verdad? La Odisea parece ser servir a Dios,
pero que en realidad no, está adorando a Satanás. Dice, ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. No lo sé si os dais cuenta de la comparación que está haciendo. Y cuando vamos a terminar y os vais a dar cuenta que en realidad está hablando de que todos aquellos que participamos de la iglesia, en este caso me veo porque yo también participo de la iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que mis propósitos son distintos. Yo me reúno con mis hermanos porque trato de aprovechar oportunidades de hablarles de la verdad, ¿verdad? Siempre y cuando hay una apertura, una puerta abierta, pues aprovecho esto, porque yo ya lo sé lo que está pasando. Soy yo, ¿verdad?, el que os presenta estas verdades. Por lo tanto, cuando te das cuenta que hace una comparación entre la hechicería y el culto demoníaco, y cuando terminaremos os vais a dar cuenta que la Odisea trae culto al enemigo de Dios y no a Dios tal como cree, ¿verdad? Dice que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Y hoy también, ¿verdad? Pero quiero que veáis cómo obra el enemigo, mis amados. Primero, cómo obra el enemigo, y segundo, entender la auténtica realidad, porque siempre os hablo yo de la distopía, una falsa realidad, ¿verdad? Y nosotros vivimos una falsa realidad creyendo que estamos haciendo lo que Dios quiere, pero en realidad estamos haciendo lo contrario. ¿Y a quién estamos trayendo culto? Al enemigo de Dios. Esto me parece tremendo, queridos, ¿verdad? Dice, estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban, en los últimos tiempos, cuidado que está hablando de el día de la expiación a partir de 1888, vais a entender por lo que está declarando aquí, que se refiere a lo que yo os comento. A partir de 1888 ocurre toda esta historia. Fijaos, en los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Ahora vais a ver cuál es esta doctrina de demonios. Dice, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Parémonos un segundo. ¿Cuándo tenía que venir Cristo? Poco después de 1888, ¿verdad? Vamos a leer la frase de nuevo. Dice, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial en el día de la expiación, una obra especial de restauración del pueblo, ¿verdad? Recordéis el día de la expiación, ¿verdad? Y dice, una obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasó inmediatamente después de 1888? Panteísmo y doctrina de la Trinidad. Espiritismo. ¿Os dais cuenta? Dice, hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Dice, y Pedro, refiriéndose a los peligros a los cuales la iglesia se vería expuesta en los últimos días, dice que como hubo falsos profetas que indujeron a Israel a pecar en la antigüedad, ¿verdad? Sobre todo os atraigo la atención sobre Carmel porque está claro, ¿verdad? La historia es muy clara, no hay nada de confusión. Dice, habrá falsos maestros en la Odisea. Dice que introducirán encubiertamente, por escondido, herejías de perdición
y negarán al Señor que los rescató. Atentos aquí. ¿A quién negarán? Al Señor que los rescató. ¿A quién trata de esconder el enemigo? Al Espíritu Santo, a Cristo, al Espíritu de Cristo. ¿Verdad? A Cristo. Su Espíritu, la omnipotencia. ¿Verdad? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Toda la Odisea. ¿Verdad? Fijaos. Dice, así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Atentos, maestros espiritistas. ¿Qué son los pastores en la Odisea? Maestros espiritistas. Ahora veréis, ahora entenderéis, tengo que decirlo por su nombre traducido, actualizado, para que veáis de quién está hablando. Que está hablando de los pastores que predican doctrina de demonios. Y dice, se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y todo el mundo ahora diría, no puede ser. Nosotros reconocemos a Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Qué es lo que dice sobre el Espíritu Santo? Que es un otro Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora veréis cómo lo explica. O sea, no se queda solamente con esto, lo explica con más profundidad. Por lo tanto, ¿cómo se está negando a Cristo? Sea que lo proclama que es un otro Dios, sea que no reconocen que Jesucristo es un hombre y que Cristo, el Espíritu Santo, es Cristo, la omnipotencia, la omnipresencia del hombre Jesucristo, esto es una negación de Cristo como el Hijo de Dios. Dice, tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara, atentos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No lo sé si os dais cuenta de lo que está diciendo. Primero, niega que Jesús es el segundo Adán, es un hombre. Y niegan que Cristo, su Espíritu, se ha encarnado en el hombre Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Cómo negamos al Hijo? Pues decimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es un otro Dios. Por lo tanto, es una negación que es el Espíritu de Cristo es la omnipresencia, la omnipotencia de Jesucristo. ¿Comprendéis? Dice, el espiritismo, al negar a Cristo, ¿cómo niegan a Cristo? Claro, dicen que es un otro Dios. No dicen que es el Espíritu de Cristo, no dice que es el sacrificio para la expiación, la encarnación, no dice que él murió en la cruz. No dicen, hablan. Ahora, ya os lo dije yo, que él presenta. ¿Cuándo presenta la doctrina de la Trinidad? ¿Cuándo presenta que no, el Padre y el Hijo? Pero es que no se queda ahí. Porque aquí, ¿qué nos está explicando? Una negación del Espíritu de Cristo, no reconociendo que es el Hijo de Dios, es decir, que es la presencia, la omnipotencia, la omnipresencia del hombre Jesucristo, del segundo Adán, ¿verdad? Por lo tanto, es una negación de Cristo. Por lo tanto, estudiamos la reflexión anterior, el pacto eterno es una negación del Padre. Y aquí dice, una negación del Padre y una negación del Hijo. Doctrina de demonios. ¿Entendéis el párrafo anterior? ¡Qué locura, queridos! ¿Qué es lo que está pasando en la Odisea?
¿A quién está adorando Laodicea? Culto a los demonios, dijo en el párrafo anterior. ¿En la iglesia? ¿Y los pastores? ¿Maestros espiritistas? ¿Y Laodicea sabe algo de esto? Nada, queridos. Nada. Y yo os dije que mucha gente predica sobre Cristo. Pero si no predicas toda la verdad, tú puedes tener la boca llena de Cristo. Tú no hablas del verdadero Jesucristo, tú no hablas del Espíritu de Cristo, tú no hablas del sacrificio para la expiación por el pecado que se hizo en la encarnación, tú no hablas de qué pasó en la cruz y quién murió en la cruz. O estamos hablando toda la verdad, o es verdad contaminada. Entonces estamos trayendo adoración a los demonios, y este Jesucristo no es el verdadero Jesucristo. En realidad es una negación del Padre y del Hijo. Darle unas cuantas vueltas a este tema, mis amados, porque os lo dije en muchas ocasiones, muchas cosas parecen buenas, pero a la hora de la verdad estamos negando al Padre y al Hijo. Ellos son la verdad. El Espíritu Santo ha de conducir a la verdad, ha de santificar al pueblo en la verdad y purificarlo de toda falsa doctrina. Y la verdad o es pura sin contaminar, o es doctrina de demonios. Y nos convertimos en maestros espiritistas, con todas las buenas intenciones y con toda la honestidad del mundo. Es justamente lo que está diciendo, mis amados. Y necesitamos estar no atentos. Lo siguiente. Dice, el espiritismo al negar a Cristo niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Por lo tanto, tú puedes predicar sobre Jesucristo, incluso que solo está el Padre y solo está el Hijo, pero la negación de Cristo y decir la verdad quién es, porque ahí está la clave, ya lo habéis visto, lo presentamos una y otra vez, en realidad estamos negando al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque no presentamos la verdad pura sin contaminar, sino que presentamos verdad, partes de verdades, y que en realidad ¿qué son? Falso. Es falsedad. Doctrina de demonios, ¿verdad? Entonces, ya os lo comentaba yo hace mucho tiempo, Jesucristo y el Padre también reconoce esto como verdad. ¿También cree lo que creemos nosotros? ¿Por qué crees que al remanente final le dice que tiene que tener la fe de Jesús? ¿También creía Jesús lo que nosotros creemos? ¿Y a quién se tiene que adaptar? Espero que estés muy atentos, mis amados, porque este tema no es baladí. Está diciendo que lo que estamos haciendo nosotros es espiritismo, doctrina de demonios. Nosotros parece ser que estamos hablando del verdadero Jesucristo, pero nosotros no estamos hablando del verdadero Jesucristo, porque nuestra doctrina está contaminada y no podemos participar del día de la expiación mientras este santuario no está purificado. Fijaos. Dice, ¿irán los que tienen un Dios santo, infinito en sabiduría y poder, a buscar ayuda en los adivinos? Dice. ¿Quiénes son los adivinos? Los maestros espiritistas, los pastores de la Odisea, ¿verdad? Buscar ayuda en los adivinos cuya sabiduría procede de la intimidad con el enemigo de nuestro Señor. Véase Carmel. Yo sé que todo lo que os estoy contando aquí, porque yo lo sé, porque lo ve muy poca gente, ¿no? Por eso os estaba hablando de aquel canal, no le doy el nombre, ¿por qué? Porque no me interesa hablar mal de nadie, sino revelar una realidad y que podáis entender la realidad que ocurre con este canal, porque es una barbaridad, ¿verdad? Pero para que veáis que es la obra del enemigo, para que estos mensajes no lleguen, ¿verdad? Dice, Dios mismo es la luz de su pueblo. ¿Quién? Dios mismo es la luz de su pueblo. Le ordena que fije por la fe los ojos en las glorias
que están veladas para el ojo humano. Que fije los ojos ¿dónde? En las glorias. ¿Qué glorias? ¿Cómo se revela Dios? A través de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Espíritu Profecía. Estas son las glorias de Dios, los destellos de luz de Dios para nosotros, para el hombre, ¿verdad? Y dice, el sol de justicia, ¿quién es el sol de justicia? Cristo, derrama sus brillantes rayos en los corazones de sus hijos. ¿Quién se revela y por qué medio? Cristo, el cuarto ángel, se revela directamente a través de ¿qué? De las glorias que están veladas para el ojo humano simple. Para el ojo humano simple están veladas, pero para los hijos de Dios no, que eso es lo que trata de decir. El sol de justicia derrama sus brillantes rayos en los corazones de sus hijos. Ellos tienen la luz que emana del trono celestial. Tienen la luz que emana del trono celestial. ¿Quién está en el trono celestial? El hombre Jesucristo. ¿Y cómo emana esta luz? Pues no nos envía Él, no hace esta obra de mediación, no nos envía Él al Espíritu de Cristo con luz. ¿Quién es el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria? Y que es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Entendéis el proceso? Dice, ellos tienen la luz que emana del trono celestial y no tienen ningún deseo de apartarse de la fuente de la luz para acercarse a los mensajeros de Satanás. Ups. ¿De quién está hablando aquí, mis amados? De aquellos que participan, me refiero mentalmente, ¿verdad? Porque yo voy a la iglesia, pero yo no participo de sus doctrinas. ¿Comprendéis? Es decir, yo estoy purificando mi santuario y esto es a lo que os invito a vosotros también, ¿verdad? Purificar vuestros santuarios. ¿Quiénes participan de los mensajeros de Satanás? Pues aquellos que creen que en la cruz murió un Dios, aquellos que creen en la Trinidad, aquellos que no creen que en la encarnación murió Cristo, el uno igual a Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, y todas esas sofisterías de Satanás. Cuando nosotros participamos de estas cosas, en realidad participamos de los mensajeros de Satanás porque ellos nos predican esas cosas, ¿verdad? Fijaos, dice, Satanás estaba resuelto a seguir dominando la tierra de Canaán y cuando ella se convirtió, ¿cuál es el antitipo de la tierra de Canaán? La Odisea, la iglesia, la Odisea, ¿verdad? Dice, y cuando ella se convirtió en morada de los hijos de Israel y la ley de Dios fue hecha la norma de esa tierra, iglesia, hagan la comparación, ¿verdad? Dice, aborreció a Israel, aborreció a la Odisea con un odio cruel y maligno y tramó su destrucción. Por medio de los espíritus malignos se introdujeron dioses extraños. ¿Dónde? En la Odisea. ¿Y cuáles son estos dioses extraños? Doctrina de la Trinidad, predicar sobre un Cristo que es un falso Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Dioses extraños. Como os decía yo, nosotros decimos que en la cruz murió un ser que es tanto hombre como Dios. Dioses extraños, dice. No lo sé si percibís, pero yo trato de ayudaros a entender. Este es el texto, mi invitación, por favor. No necesitáis creer ni una coma, no una letra de lo que yo digo. Yo lo traigo a vuestra atención. ¿Queréis salvar vuestras vidas? Aquí está la luz. Profundicen, dejen de escuchar doctrinas de demonios, porque perderéis vuestras vidas, mis amados. Dice, aborreció a Israel con un odio cruel y maligno y tramó su destrucción. Por medio de los espíritus malignos se introdujeron dioses extraños. Dice, y a causa de la transgresión, ¿qué pasó en 1888?
rechazaron caminar con Cristo. Se separaron de Él, ¿verdad? El pueblo escogido fue finalmente echado de la tierra prometida y dispersado. ¿Y la Odisea? Igual. La Odisea ya no es el remanente final. Ya no es la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque tienen maestros espiritistas y creen doctrinas de demonios. Por lo tanto, trae adoración ¿a quién? Al enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora Dios? Sacar un remanente de este remanente apostasiado. ¿Comprendéis? Dice, Satanás hoy procura repetir esta historia. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley, y a causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límites, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, la verdadera tierra prometida está delante de nosotros. El cielo, el Canaán celestial, ¿verdad? Dice, y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios, ¿cómo? Por las falsas doctrinas, ¿verdad? Y privarlo de su herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué necesitamos nosotros, mis amados? Sobre todo, antes de nada, este poder, el Espíritu de Cristo, que estaba en el hombre Jesucristo, sin el cual no hay santidad, no hay purificación, no hay boda del Cordero, no hay Canaán celestial. Por lo tanto, ¿qué es lo que está tratando él de hacer? Predicar cualquier cosa que se le parezca, pero que no sea toda la verdad. ¿Con qué propósito? Privarlo de su herencia, de que no estemos conectados con el Espíritu de Cristo, porque ¿quién sabe mejor que nadie que mientras no estemos santificados y purificados en la verdad, nosotros no podemos estar conectados con el Espíritu de Cristo? Y sin el Espíritu de Cristo no hay forma de entender la verdad, no hay forma de santificar, no hay forma de echar fuera las doctrinas falsas. No podemos acudir a la boda del Cordero. Consecuencia, adiós Canaán celestial. Dice, nunca ha sido más necesario que hoy oír la advertencia. Velad y orad para que no entréis en la tentación. ¿Qué tentación? De creer doctrinas de demonios, que se le parecen, pero que no es la verdad. Esta no es la fe de Jesús, mis amados. Nosotros necesitamos la verdad pura sin contaminar, la fe de Jesús. ¿Qué creía el hombre Jesucristo? Esto mismo tenemos que creer nosotros. ¿Y cómo lo vamos a creer? Escrito está. Así de simple. Dice, las palabras que el Señor dirigió al antiguo Israel se dirigen también a su pueblo en esta época. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo, mis amados? Dejen de escuchar a los maestros de Baal. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos del enemigo. Están preparados, pero están preparados por el enemigo, transmitiendo doctrina de demonios, espiritismo. Y dice, contaminándoos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación? Purificación. ¿Y qué es lo que hace el supuesto pueblo de Dios? Se contamina. Y cuando les dices, os estáis contaminando, moriréis, dice, no, es que este es apóstata, dice cosas. Nuestros maestros nos cuentan otras cosas, que nosotros participamos en la iglesia y nosotros hacemos aquello, lo otro, tal. ¿Qué dirá Cristo sobre estos? No os conozco. ¿Por qué? Pues la gente dirá, nosotros hemos participado
En la iglesia. ¿Y cómo empezamos? Dice, trayendo culto a los demonios. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Cristo mismo. De Él necesitamos participar. En su iglesia necesitamos participar. Y por eso os contaba yo, todo vuestro trabajo en la Odisea, culto a demonios. Vuestras ofrendas, culto a demonios. Y todo lo demás. ¿Por qué este ministerio no lo ve nadie? ¿Quién se está esforzando para que esta verdad no llegue? Queridos, tenéis la verdad. No he escuchado a nadie, honestamente, no he escuchado a nadie que presente el Evangelio de este modo. No he escuchado. Y el enemigo se está esforzando, pero ¿sabéis dónde se está esforzando? No solamente a través de YouTube, porque yo ya lo sé que todo es de él, estamos en su mundo, ¿verdad? Entonces él tiene 1000 formas de actuar. Pero ¿cuál es el espíritu que tenéis vosotros? Y no lo digo para ofender, por favor. Lo digo porque ¿por qué no entendemos? Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, debemos de tener discernimiento. Automáticamente. Si tenemos al Espíritu de Cristo que nos acompañe, debemos de tener discernimiento. Como mínimo, cuando se te presenta esta verdad, tú digas, wow. Wow. Pero es que no te quedes ahí. ¿Qué hizo Cristo? Cuando este mundo se separó de Dios, lo dejó todo y vino a rescatarnos. Y si tú tienes al Espíritu de Cristo, ¿qué hará el Espíritu de Cristo que ya ha hecho? No voy a predicar estas cosas, voy a predicar, por ejemplo, voy a predicar de Jesucristo, pero voy a predicar de Jesucristo a medias. Así como dando un poquito vueltas para que parezca, pero no voy a decir toda la verdad, porque si digo toda la verdad, pues claro, los hermanos se vuelven contra mí. Alguien me decía en los días pasados, ¿por qué das tu nombre de un X pastor que yo lo nombré unas cuantas ocasiones, ¿no? Que dijo que la doctrina de la Trinidad era falsa, luego se retractó, ¿no? Y digo, ¿cuál es el problema? Si total es un maestro de Satanás, ¿por qué no nombrarlo por su nombre? Supongo que toca un bote con veneno, no le vas a poner comida sana, etiqueta, ¿verdad? No le vas a decir comida sana. No, le vas a poner bote con veneno. No lo toques, que morirás. Pero nosotros decimos, no hables del hermano tal, ni del otro, ni digas las cosas tan claras. ¿No les decía esto los hermanos de Jesús lo mismo? Oye, deja de hablar de los fariseos y de en contra de la iglesia y no digas esas cosas. Porque es que nos dejas en mal lugar. No hagas esto. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Le hizo caso? De ninguna manera. Porque sus propias vidas estaban en peligro. ¿Qué quería hacer Cristo? No sé si os dais cuenta, mis queridos hermanos. Cristo no hizo ninguna obra especial para su propia familia. Hizo la misma obra para su madre, para sus hermanos, que para mí y para ti. La misma. No hizo ninguna separación, ninguna distinción. Él presentó la verdad y empezando por su madre y sus propios hermanos, ellos tenían que escudriñar las escrituras, asegurarse que lo que él dice es la verdad y si era la verdad, pues que haga una elección, que le sigan. No sé si os dais cuenta. Nosotros, como yo digo muchas veces, pero nosotros no captamos esto. Nosotros podemos salir de donde queramos. Eso da igual. El problema está aquí, mis hermanos. A nosotros muchas cosas nos parecen buenas. Y la Escritura dice, muchas cosas parecen buenas. Pero te lleva a la perdición. Y nosotros
Estamos jugando con el diablo de este modo. No decir la verdad clara. Hay que suavizarlo, hay que envolverlo, presentarlo de otra manera. ¿Por qué Juan el Bautista y por qué Elías son los dos tipos de nuestra realidad? Porque hay que decir las cosas claras. Aunque me corte la cabeza, aunque me persigan para matarme, en el caso de Elías, corte la cabeza en el caso de Juan el Bautista, ¿se ha cortado en el mensaje? No, queridos, porque si estamos haciendo esto, ¿con qué somos nosotros mejores que otros? Nada. Ya os decía antes, lo escuché al hombre y dice, no, hecho como nosotros. Hablando de Jesús, ¿no? Pero si hubiese estado cara a cara con él, digo, oye, ¿y la doctrina de la Trinidad? ¿También predica sobre esta? ¿Y lo de la encarnación? ¿También predica sobre esto? ¿Y la cruz? ¿Quién murió en la cruz? ¿También lo cuentas eso? Pues cuidado, porque cuando predicamos la verdad, o es toda la verdad, o es mentira. Puede ser 99,9% verdad y un 0,01 mentira. 100% mentira. ¿Cómo sabemos? Id a Edén. Id a Adán en Edén. Así de claro. Espero que os dais cuenta, mis amados. Trato de ayudaros. Pero los primeros que se tienen que ayudar sois vosotros. Los que se tienen que ayudar sois vosotros. Vosotros tenéis que tomar la decisión. Yo no puedo hacer nada. Mi trabajo es exponer el engaño. ¿Y cuál es el camino? La verdad. Lo demás es vuestro trabajo. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y yo os digo que mucha gente se sale de la iglesia, está en grupos y grupitos, predican. El otro día alguien colgó en el canal de Telegram un mensaje que parecía, pero no lo era. Y yo digo, la gente, vosotros compartid, poned lo que queráis, es vuestro trabajo. Pero purifíquese de una vez, mis amados. Purifíquese. Traten de entender las profundidades, no se queden en la superficie. Muchas cosas parecen buenas. Pero vosotros lo que no entendéis es por qué predican las cosas de la manera que predican y no dicen alto y claro toda la verdad. No dicen alto y claro toda la verdad. Y si no es toda la verdad, ¿qué es? Pues acabo de explicaros, mis amados. Si no es toda la verdad, es 100% mentira. Engaño. ¿Seremos salvos? Esto tiene que ser 100% purificado. 100% la fe de Jesús. Si no es así, no somos salvos. Y para rematar este mensaje, Apocalipsis 18:4. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, una voz del cielo. ¿Quién es esta voz del cielo? No está en la tierra, está en el cielo. ¿Quién es esta voz? El hombre Jesucristo. Salid de ella, pueblo mío. ¿De qué? De Babilonia. Salid de vino de Babilonia. Y si queréis profundizar, podéis decir, salid también de la iglesia. Salid de la iglesia. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mientras nuestra mente no está purificada 100%, somos 100%
perdidos. Está escrito, mis amados, no os cuento cuentos. De nuevo me he olvidado a poner el texto final, así que os pido disculpas. Aquí se termina nuestra reflexión. Les ruego, mis queridos hermanos, estudien este tema. En la descripción dejaré el enlace. Id en origen, lean toda la reflexión, traten de profundizar, no sean superficiales, porque os perderéis, mis amados. Traten de profundizar y entender en toda la profundidad posible la verdad. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.